Buenas tardes a todos y retomamos nuestras charlas en torno a la Eucaristía, a la Santa Misa, para poder vivirla mejor. En la última veíamos un poco la historia del leccionario, cómo fue apareciendo progresivamente desde ese estadio primero de las Biblias anotadas hasta el momento en que conocemos el leccionario como tal, como nosotros también lo utilizamos para la proclamación de la palabra de Dios. Vamos ahora a centrarnos en la nueva edición del Vaticano II, cuya primera edición apareció en el año 69 y la segunda en el 81. Y hace unos años, aquí en España, teniendo ya la nueva Biblia considerada litúrgica después de haber presentado la Conferencia Episcopal la Biblia propia de España en el 2014, a través de la Congregación del Culto, se establece también este texto como el texto litúrgico, de tal manera que en ese momento comienzan a revisarse todos los textos litúrgicos. Ya el misal, en la tercera edición, estaba en trabajo, ¿no?, desde el 2002, que es la tercera edición típica del misal, pero en este momento también el misal se ve de nuevo revisado con respecto a la nueva Biblia de la Conferencia Episcopal Española, Biblia también litúrgica. Decíamos que el misal contiene palabra de Dios, sí, todas las antífonas de los formularios de las distintas misas, así como evangelios que también están introducidos en el volumen del misal. Por ejemplo, en la liturgia de Ramos, cuando se proclama en esa procesión previa proclamación de los textos que conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén según los sinópticos cada año, está recogido en el misal. Bien, entonces a partir de ese año también todos los leccionarios fueron sometidos a esta revisión y se han actualizado con respecto al nuevo texto oficial. Al hacer una nueva revisión, ¿no?, de estos textos, también por un orden lógico y litúrgico se ha reordenado todo lo que constituye la publicación de los diferentes volúmenes, para que responda mejor, ¿no?, a este orden litúrgico. Bien, entonces antes había 9 volúmenes, ahora hay 7 volúmenes. Ahora, los domingos, que antes constituían cada uno de ellos el primero, el segundo y el tercero de los volúmenes, de ahí la simplificación en el número, han pasado a ser el leccionario 1, con el matiz 1A, ciclo A, 1B, 1C. Antes era el 1, el 2 y el 3. Ahora es 1A, 1B, 1C. El segundo, ahora, que antes era el séptimo, son las ferias de los denominados vulgarmente tiempos fuertes. El Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua. El volumen tercero, par, antes era el tomo cuarto, y el volumen tercero, impar, antes también era el tomo cuarto, son las ferias del tiempo ordinario. Antes era un único volumen, el cuarto, digo. En el centro tenían el par, el impar, compartían los evangelios, porque en este doble ciclo de la lectura, en las ferias del tiempo ordinario, las primeras lecturas y los salmos varían, pero el evangelio coincide. Por eso en el centro de ese único volumen estaban los evangelios, y únicamente cambiamos la cinta delante o detrás, fuera un año par, un año impar. ¿Qué sucedía? A efectos prácticos, que este volumen cuarto acababa al final pues desencolado y se rompía con facilidad porque era muy grueso.
de tal manera que en la nueva edición se han separado. Ahora son el tercero par, el tercero impar, y se vuelve a repetir. Ahora el Evangelio, en vez de estar en el centro, lógicamente no tiene que compartir nada, está todo seguido, lectura y el Evangelio que corresponde a cada feria. El cuarto es el que antes era el quinto, que es el propio de los santos y de las misas comunes, que se utilizan para las fiestas de los santos, ¿no? Sobre todo en fiestas, solemnidades y alguna memoria que por el carácter festivo tiene lecturas propias, aunque la ordenación del leccionario nos recomienda que no se interrumpa en las ferias, normalmente el tiempo ordinario, pero también otras ferias, pensemos en el tiempo pascual, ¿no?, que es el más extenso de los tiempos fuertes. Nos recomienda el leccionario que no se interrumpa esa lectura continuada. Por ejemplo, San Isidro Labrador, pues es una memoria, pero tiene sus lecturas propias. ¿Cuáles son las lecturas? Pues, por ejemplo, el Evangelio es el de Juan, la vid y los sarmientos, ¿no? Como era agricultor, pues se pone ese texto. Bien, ¿se puede coger esa lectura propia? Sí, pero se recomienda que no se interrumpa esa lectura continuada. ¿Por qué? Porque lo propio del leccionario es tomar diferentes libros de la Escritura y hacer una lectura en continuidad. Durante unas semanas se lee, por ejemplo, un libro histórico o un libro sapiencial, ¿no? Los evangelios también, del sinóptico que se va proclamando, pues tiene una continuidad en el evangelio, ¿no? Bien, y bueno, pues esa es la recomendación. No obstante, pues tenemos ahí ese leccionario para las fiestas, solemnidades y algunas memorias. Bien. También podríamos celebrar una misa votiva, ¿no?, de un santo, pues ahí también podemos encontrar las lecturas propias para esa misa, ¿no? El quinto volumen actual corresponde al octavo anterior y son las misas rituales y las misas de difuntos, ¿no? Bien, las misas rituales hacen referencia a los distintos sacramentos: el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio. Y pues también la unción de enfermos, que puede tener lugar dentro de la misa. Bien, por tanto, misas rituales y misas de difuntos, de exequias o de funerales también. El sexto actual corresponde también al sexto anterior y son misas por diversas necesidades y misas votivas, ¿no? Bien. Misas por diversas necesidades, pues es una amplia modalidad, ¿no?, de distintas circunstancias del tiempo, de la vida de la Iglesia, ¿no? Por la paz, por las cosechas, al inicio de un curso, por las vocaciones, por las familias, por los sacerdotes, por los que están en guerra, por el tiempo de... Bueno, pues hay diferentes ocasiones de la vida cotidiana del cristiano que tienen formularios de misas, ¿no? Cuando se va a convocar un concilio, cuando se va a elegir a un papa, bueno, hay diferentes... Es una riqueza tremenda la que tiene el misal. Estos leccionarios, en concreto este leccionario, está en correspondencia con el misal. También hay, lo veremos en un momento, el momento que nos acerquemos a esa parte del misal, conoceremos un poco los contenidos. Hay una parte que es misas por diversas necesidades, ¿no? Bien, y ahí están las oraciones. Y en este leccionario están las lecturas apropiadas para ese día. Bien, y el séptimo actual corresponde al noveno anterior, que son los textos que se proclaman en las misas con niños. Bien, hay en el misal también, lo explicaremos al final, en el apéndice,
unas plegarias eucarísticas que son las que se utilizan en misas con niños, que como característica propia es que se establece un mayor diálogo entre el ministro que preside la asamblea y los niños que participan, ¿no? Hay pues un constante diálogo con pequeñas respuestas de los niños, ¿no? Para que estén atentos. Bien, a mi modo de ver, resultan más complicadas esas plegarias eucarísticas que las que están propiamente en el cuerpo. Bien. ¿Cuáles han sido los criterios para la publicación del nuevo leccionario? Bueno, pues se ha cuidado en lo que es la apariencia del libro, ¿no? Que realmente sea un volumen digno, decoroso y bello, ¿no? Que responda precisamente al carácter sagrado que tiene este volumen. Ya dijimos que con el misal constituye una unidad. Bien, y que esa unidad se ve precisamente en la parte trasera de ambos volúmenes, que tienen al Cordero Pascual. Bien, está con sello seco, impregnado el Pantocrator, ¿no? Con los los tetramorfos, ¿no? Los 4 signos de los evangelistas, y con una pintura dorada que remarca precisamente el Pantocrator, ¿no? Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? De la Escritura. Bien, luego, si vamos al interior, se ha cuidado mucho esta edición procurando que el texto sea un poquito más grande que en la anterior edición, ¿no? Para que los lectores pues, puedan leer y proclamar el texto pues, mucho mejor. Cada lectura comienza con una letra capital, ¿no? Que en los evangelios está adornada con cuidado, ¿no? Se ha hecho todo un abecedario para utilizarlo especialmente en los evangelios, que comienzan con esa letra capital. Bien. Además, tiene varias cintas, ¿no? Con la que podemos seleccionar los textos para esa celebración eucarística. Bien, que son de poliéster y están cortadas a elevadas temperaturas para que no se deshilachen, para evitar eso que ocurría en los anteriores. Bien, y se ha procurado que todo el texto, en la medida de lo posible, entre en la misma página. Y cuando hay que acudir a una segunda página, el texto continúa, hay abajo una flechita que nos lo advierte, ¿no? Bien, en lo que es precisamente la parte superior del leccionario, tenemos las iniciales alfa y omega que se repiten en todas las páginas, ¿no? Indicando esa continuidad con la portada que ya hemos señalado. Bien, y luego hablamos el último día del lugar de la proclamación de la palabra, que es el ambón. Ya explicamos el doble sentido, ¿no? De subir y bordear, circundar. Bueno, pues el lugar propio del leccionario es el ambón para su proclamación. Y debe estar preparado antes de comenzar la misa, y una vez que termine la celebración, o bien se deja abierto, ¿no? Hay ambones que se pueden girar y luego la palabra se presenta a la asamblea. Podría quedar abierto, o bien lo recogemos, el libro, y el sitio más indicado para guardar los leccionarios sería en la sacristía. Pero hemos de evitar que el ambón se convierta en una estantería, ¿no? Bien, es un lugar eminentemente litúrgico, un lugar sagrado. Bien. Igual que nosotros tenemos, por otra parte, junto a la reserva eucarística siempre una luz que nos indica la presencia del Señor sacramentado, en las iglesias orientales tienen junto al ambón también una lámpara siempre encendida,
que indica la presencia del Señor resucitado a través de su palabra. Fijaos, San Jerónimo decía, recoge esta cita Benedicto XVI en Verbum Domini, ¿no? Decía San Jerónimo que al igual que cuando nosotros vamos a comulgar y tenemos sumo cuidado, ¿no? Para que ninguna partícula se caiga al suelo, porque en cualquier fragmento está presente el Señor, dice, nosotros también tenemos que cuidar mucho el hecho que durante la proclamación no nos distraigamos. ¿Por qué? Porque cuando nos distraemos durante la proclamación de la palabra de Dios, es como si esas palabras, igual que su cuerpo, puede caer al suelo, y estamos atentos a que no sea así, también cuando nos distraemos, esa palabra que quiere anidar en nuestro corazón puede caer al suelo, puede quedar estéril en nosotros. Hemos de tener cuidado. Esta luz que ilumina la palabra de Dios nos advierte precisamente esta presencia del resucitado que quiere derramarse en lo más profundo de nosotros, y nos advierte también la sacralidad de este lugar y de las Escrituras, también del leccionario y del evangeliario. Por eso ya explicamos la ritualidad que se tiene en torno a este libro sagrado. Se inciensa, se circunda con vela, se procesiona con él, se besa, se bendice con él, con el evangeliario, ¿no? O el leccionario por parte del obispo, ¿no? Bien, por tanto, merece una veneración especial y un cuidado especial. Este libro no es un libro cualquiera. Por ejemplo, el libro de la sede, el libro de las peticiones, ¿no? Son libros que constituyen un subsidio litúrgico, pero no son libros litúrgicos, son herramientas accesorias. Pero el misal y los leccionarios han de ser cuidados porque tienen este carácter sacro. Bien. Pasamos ahora, después de haber dado estas pinceladas en torno al leccionario, pasamos ahora propiamente al ministerio del lector. Y para ello, en primer lugar, vamos a hablar del doble sacerdocio que existe en la Iglesia. Todos conocemos que por el bautismo hemos recibido el don, lo veíamos el domingo pasado, domingo del bautismo del Señor, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Hay un sacerdocio común que desde el día de nuestro bautismo se nos participa. ¿Qué quiere decir que somos sacerdotes? Que tenemos la capacidad de culto, de elevar nuestro corazón al Padre, a Dios nuestro Padre, que siempre nos escucha. Bien, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica plantea 4 interrogantes en la parte de la liturgia, y uno de ellos es ¿quién celebra? Y responde el Catecismo, Christus totus, el Cristo total. ¿Y quién es el Cristo total? La cabeza y los miembros. El sacerdote, que preside el nombre de Cristo, sacerdocio ordenado, y el sacerdocio común, bautismal, de todo el pueblo santo. Todos somos sacerdotes y todos celebramos la liturgia, cada uno haciendo aquello y solo aquello que, según nuestra propia vocación y condición, nos corresponde, como dice Sacrosanctum Concilium en el número 28. Pero todos celebramos. ¿Quién ha celebrado la misa? Coloquialmente, pues la he celebrado don fulanito. Bueno, pues en realidad ha presidido don fulanito, pero todos hemos celebrado la Santa Misa. Todos tenemos esa gracia particular de elevar nuestro corazón al Padre y en la misa de unirnos en sacrificio al Padre ofreciendo nuestra propia vida en ese itinerario hacia la cruz que constituye la Santa Misa, como estamos explicando. Por tanto, hay un sacerdocio común recibido en el bautismo, a todos se nos ha dado este don,
Y hay un sacerdocio ministerial ordenado. Dios que elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de manos y la oración consacratoria participen de su sagrada misión, como dice el prefacio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Somos los sacerdotes los que por gracia y merecidamente hemos recibido la consagración sacerdotal y actuamos en nombre de Cristo, haciéndole presente, ¿no? Bien. Dentro de este sacerdocio común existen también unos ministerios particulares, ¿no?, que están siempre al servicio de la comunidad y en ayuda y en auxilio de los ministros extraordinarios, no en sustitución, sino en colaboración estrecha, en auxilio de los ministros extraordinarios. Hay muchos, ¿no? Los principales son los que nos vamos a detener, son lector y acólito y lector. Pero está también el salmista. El coro constituye también un ministerio, ¿no? Antiguamente el hostiario, que era el que se colocaba en la puerta y recibía y despedía a los fieles, ¿no? Bien, ¿qué significa ministerio? Ministerio, en este caso, instituido. Pensemos en el acólito y en el lector y el acólito, con una particularidad que ahora señalaremos, que hace apenas unos meses el Santo Padre ha abierto también este ministerio no solo a los varones, que restringía el Código de Derecho, sino también a las mujeres, que en la práctica venían ejerciendo ya este ministerio, sobre todo en torno a la palabra de Dios. En nuestras asambleas, ¿cuántos lectores varones tenemos? Bueno, depende de la parroquia, pero generalmente en todas las parroquias, durante décadas y décadas, ¿quién ha ejercido este ministerio, aunque no estuviese instituido? Las mujeres. Ahora explicaremos este matiz, ¿no? Pero antes, ¿qué significa ministro? Ministerio, ministro. ¿De dónde viene esta palabra? Sabemos que significa servicio, pero tiene una profundidad tremenda, ¿no? Ministro viene de minus, que es el comparativo de superioridad del adjetivo parvus. Parvus en latín es pequeño. El más pequeño es minor minus, de ahí viene ministro. Tanto el ministro es, o debe de ser, es y debe de ser el que se hace el más pequeño, el que desaparece y deja al protagonista. Por tanto, todos los que ejercemos un ministerio en la Iglesia tenemos que tener esta característica que nos tiene que atravesar las entrañas: querer y desear ser el más pequeño para que Él crezca y Él aparezca. En ministerio ordenado, los sacerdotes no somos protagonistas de la liturgia. Y cuando un sacerdote se convierte en protagonista de la liturgia, la distorsiona y estorba a que el Señor se comunique a cada fiel. Somos servidores, cuya característica es presentar al Señor y desaparecer. En ese gesto sencillo pero sublime de la mostración, al final de la misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la actitud del bautista, con esas mismas palabras que utiliza en el Jordán. Ahí está expresado este sentido de minus, el más pequeño, el menor, el que desaparece y deja en contacto a cada fiel con el Señor en la comunión, y Él desaparece. Ese es el ministerio ordenado y también el ministerio instituido. Y esto sirve para un lector, para un acólito, para un salmista, para el coro, ¿no? Muchas veces en el oficio, lo hemos señalado alguna vez, de la música, ¿no? ¿Cuántos protagonismos, ¿no? Y sin embargo, tiene que ser todo lo contrario. El lector, el acólito,
el cantor, ¿no? El salmista, tiene que prestar sus labios, sus manos a Dios y saber en un momento desaparecer, ¿no? Bien, por tanto, ministerio significa esto: diaconía, servicio, hacerse pequeño, desaparecer para que Él crezca, ¿no? Bien, Jesús nos da precisamente las claves para desarrollar este ministerio, ¿no? Él mismo, con respecto al ministerio del lector, que es el que traemos entre manos, pues se mostró como lector en la sinagoga de Nazaret, que le vio crecer. Desenrollando el rollo del profeta Isaías, leyó lo que en él se contenía. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado. Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. ¿Cuál es el ministerio propio del lector? Prestar los labios a Dios, para que Dios se comunique con su pueblo. Eso es lo propio del lector. Bien, ¿qué sucede en el año 1972? Bueno, que este ministerio del lectorado junto al acolitado, que estaba reservado únicamente a los clérigos en el camino de la formación sacerdotal, los seminaristas, llegado un punto, como preparación al doble ministerio, doble eje del ministerio sacerdotal, que es la palabra y la Eucaristía, pues en ese camino de formación los seminaristas lo siguen recibiendo. Recibían el lectorado, durante un tiempo se formaban en este ministerio y lo ejercían, y luego el acolitado, ¿no? Bien, ¿qué hace el Papa San Pablo VI? Por el motu propio Ministeria Quaedam, pues abrir estos dos ministerios al laicado, de tal manera que no va a ser único y exclusivo de aquellos que se preparan para ser sacerdotes, sino que se abre a los varones, y esto es lo particular, que hasta ahora recogía el código, para que sean instituidos en estos dos ministerios. Bien, y aquí nos quedamos hoy, continuaremos el próximo día, desarrollando un poco el ministerio del lector y señalando cómo con otro motu propio, el Papa Francisco ahora sí lo ha abierto también a las mujeres. Bueno, pues el próximo día continuamos y ya nos vamos a detener, y con esto terminamos la liturgia de la palabra, que llevamos unas cuantas sesiones, en cómo ha de ejercerse este ministerio, cuestiones prácticas para ejercer bien, ¿no? Y eficazmente este ministerio del lector. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,